Buenas noches, que el Señor te bendiga donde quiera que estés. Te saluda Carla Ruiz desde la Florida. Quiero compartir en esta hora un mensaje que para mí ha sido muy importante, que ha traído mucha revelación a mi vida y quisiera compartirlo con toda aquella persona que pueda en esta noche o en cualquier momento que tengas tiempo y te encuentres con este mensaje, que seas bendecido a través de este mensaje que quiero compartir contigo. Y quiero orar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, te pido en esta hora, mi Dios amado, Dios todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te quiero dar gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres digno. Te doy gracias, Señor, porque ya hemos sido bendecidos en este día de manera sobrenatural, cuando abrimos nuestros ojos, cuando cada uno de mis hermanos que se encuentra del otro lado abrió sus ojos, Padre, ya pudimos ver, Señor amado, el primer milagro que hiciste en nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias en esta hora, amado Jesús. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Amén, amén y amén. El mensaje que quiero compartir en esta hora contigo es el espíritu de Pitón. Así mismo como escuchaste, el espíritu del Pitón. Es hora que el cuerpo de Cristo, que está en un tiempo crucial, se quite de encima la Pitón y la eche fuera de su casa, que la eche fuera de su vida. Es hora que el cuerpo de Cristo se revista de esa armadura espiritual y se ponga esas armas espirituales y eche fuera esa Pitón y no le permita entrar a su casa, a su hogar, a su vida. ¿Verdad? Jesús nos advirtió que Satanás solo viene para robar, para matar y para destruir. Esto lo encontramos en Juan 10:10. Le llamó también al diablo asesino y padre de mentiras. ¿Qué mentira ha sembrado en ti hoy? ¿Qué mentira ha sembrado Satanás en este día en tu vida? ¿Qué mentira te ha vendido en este día y ha plantado en ti la duda? Dice en Apocalipsis que fue llamado también la serpiente antigua, que engaña a todo el mundo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Primero, debemos saber que nuestro enemigo, el diablo, es más real de lo que nosotros creemos. Él es real. Si existe un cielo, existe un infierno. Si existe un Dios, existe Satanás. Mientras no lo consideremos real, él gana territorio. Mientras nosotros no consideremos que Satanás es nuestro enemigo, él tendrá territorio ganado en nuestras vidas porque estaremos ignorando sus maquinaciones. Entonces nosotros debemos saber cómo opera nuestro enemigo. Satanás fue la serpiente que entró en el Edén. Esta misma serpiente antigua fue la que entró en el Edén. Asimismo, como en lo natural, las serpientes, hay serpientes de diferente tipo, hay venenosas, hay diferentes tamaños, diferentes colores. Así los demonios y los espíritus malignos tienen diferentes formas de operar, tienen diferentes formas de trabajar y diferentes formas de oprimir la vida, principalmente del creyente. Recuerda que los que están afuera le pertenecen, los que están dentro del reino de Dios y su justicia es a los que va a querer venir a molestar. Por un ejemplo, hay un ganadero que tiene un rancho y este ganadero pone letreros alrededor de todo su rancho que dicen no traspasar, propiedad privada, estoy armado, pero el ladrón, ese ladrón, no le importa que ahí diga que está armado, no importa que le diga ahí que esa propiedad es privada, que esa propiedad le pertenece a Jesús, él quiere entrar a robar, él quiere entrar a robar. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente echando fuera esa serpiente, echando fuera esos demonios, no permitiéndoles entrar a nuestra propiedad y estar revestidos de esa armadura y de ese armamento espiritual para estar listos para echarlo fuera cuando quiere entrar. Mientras no conozcamos
ni sepamos cómo opera el enemigo, no sabremos cómo identificarlo o cómo vencerlo. Tenemos que reconocerlo, tenemos que saber cómo opera, tenemos que saber cómo se mueve en el mundo espiritual. Amén. Vamos a hablar de la pitón en lo natural. La pitón en lo natural suele no matar a su presa al instante, sino que pacientemente a su presa espera. Ataca en el momento oportuno, lentamente. Sabemos que la pitón, ¿verdad?, se enreda en su presa y lentamente lo va oprimiendo. Lentamente lo va oprimiendo hasta que saca todo el aire de sus pulmones. Ella no se desespera. La pitón no se desespera por comérselo rápidamente. No, es paciente a esperar y a mirar cómo le quita la vida a su presa. Increíble, ¿verdad? Hagamos nuestra pregunta. Hágase esta pregunta. ¿Ha dejado usted algún portón, alguna brecha sin reparar que dio entrada a la pitón a tu vida? Te pregunto, amado hermano y hermana que te encuentras del otro lado, ¿has dejado algún portón, alguna brecha sin reparar que le dio entrada a la pitón a tu vida? ¿No estuviste velando y el ladrón quiso entrar a robar? Se enreda lentamente, dice, alrededor de la víctima y comienza a exprimirle la vida poco a poco. Y su apretón se hace cada vez más fuerte y sofocando a su víctima hasta que todo el aire de sus pulmones es eliminado. Todo el aire de sus pulmones es eliminado. Juan 20:22. Jesús sopló sobre los discípulos. Vemos que en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende como viento recio. Vemos en Génesis que Dios sopló vida sobre Adán. Podemos darnos cuenta, y creo que me estás entendiendo por dónde voy, diciéndote que la pitón le roba ese aliento de vida a su presa. Y es lo que la es lo que la pitón quiere hacer contigo. Quiere robar ese aliento, quiere robar de ti, quiere apartar de ti al Espíritu de Dios. ¿Quién quiere intentar ahogar y sofocar tu vida? Satanás. Satanás es el que quiere intentar ahogar y sofocar tu vida. No tus hermanos que te rodean en la iglesia. No aquella hermanita que te hizo el chisme. No aquel hermanito que te hizo la cara en la iglesia. Eso recuerda que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Nuestra guerra es espiritual. Yo sé y te entiendo que tal vez algunas veces nos molesta, nos enoja lo que otro hermano hace, pero siempre mantengámonos conforme a la palabra, que nuestra guerra no es contra el hermano, sino contra lo que se mueve espiritualmente detrás de ese hermano. ¿Cómo entró Satanás en el huerto del Edén? ¿Cómo entró Satanás en el huerto del Edén? En forma de una serpiente. En forma de una serpiente. La pitón en Hechos 16:16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de pitón, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto te estoy hablando de Pablo y de Silas en Hechos 16:16. Cuando iban de camino, dice que les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de pitón. Mayormente todas las versiones dicen espíritu de adivinación, pero hay una versión que habla el espíritu de pitón. Entonces, yo quiero que tú me vayas poniendo atención para que tú me entiendas cómo opera este espíritu de pitón. Dice, Pablo y Silas estaban camino hacia el lugar de oración.
cuando el espíritu de Pitón los interrumpió. Satanás opera de la misma manera. Estamos hablando de la estrategia de Satanás como una serpiente Pitón. Recuerda, él es la serpiente antigua. Él es la serpiente antigua. Él nunca va a parar de operar como esa serpiente. Y en este caso opera como una serpiente Pitón, porque al cada vez nosotros ver cómo se mueve, cómo opera, es exactamente como una serpiente Pitón. Se enrolla alrededor de su víctima y disfruta quitándole su comida, disfruta de comerla, disfruta de oprimirla, disfruta de quitarle el aliento de vida, matando el Espíritu Santo en ti, matando el Espíritu Santo en cada creyente. Hay muchos creyentes que han dejado que esa serpiente antigua se enrolle en ellos y ahogue su vida espiritual. Hay mucho creyente alrededor del mundo y más en este tiempo, a través de la pandemia, a través de todo esto que se está moviendo en este tiempo, han dejado que esa serpiente Pitón se empiece a enrollar y te empiece a oprimir, y has dejado de creer en lo que tu Señor puede hacer por ti. Dice que en Hechos 16, 18 al 25, Pablo y Silas fueron arrestados por levantar el nombre de Jesús. Fueron golpeados y encadenados. Los oficiales pudieron encadenar su cuerpo, pero nunca podrían encadenar su alma. Cuando alabaron a Dios de madrugada, un terremoto subió los cimientos de la prisión y sus cadenas se soltaron. Las puertas de la prisión se abrieron. Imagínate lo que puede provocar esa alabanza. Cuando desatas tu alabanza, la alabanza te desata. ¿Qué te mantiene atado? ¿Qué cadenas restringen tu vida? ¿Qué cadenas restringe tu vida, amado hermano? ¿Qué cadenas están restringiendo tu llamado y tu ministerio? Si la alabanza hace caer esos muros, cuando ellos alababan, cuando Pablo y Silas alababan, ¿por qué no puede tener el mismo efecto en este tiempo, en nuestras vidas, cuando elevamos nuestra alabanza? Cuando elevamos nuestra alabanza, los muros se caen, las cadenas se rompen. Y de los que están alrededor nuestro, esas cadenas se romperán, se caerán. La alabanza no se basa en lo que tenemos. La alabanza no se basa en las comodidades, no se basa en el lugar en donde estamos, mirando los muros que nos rodean. Puedes estar en una cárcel física, puedes estar en una situación muy difícil, pero eso no define tu alabanza. Tú levantas tu voz y adoras y alabas y crees la palabra de aquel que te llamó. Puedes estar pasando situaciones tan difíciles, pero Él traerá gozo. Porque si tú has pasado por el horno y saliste vivo de Él, hay una alabanza genuina que brotará de ti. Cuando la alabanza sube, la lluvia cae, amado hermano. Si no le alabas, no has pasado por nada en esta vida. Pero si pasaste por ese horno de la aflicción, la alabanza que tú tendrás, la alabanza que sale de tu boca, será una alabanza genuina, será una alabanza de agradecimiento, porque sabes que el Creador de los cielos y de la tierra tuvo misericordia de ti y en medio de tu aflicción escuchó tu clamor. Te voy a decir las señales del espíritu de Pitón, y quiero que ahí donde tú te encuentras me pongas mucha atención. Y Padre, declaro en esta hora que he llevado todo pensamiento cautivo y a la obediencia de Cristo Jesús, Señor, para que venga revelación sobre cada persona que escuche este mensaje. Número 1, pérdida del deseo espiritual. El objetivo es llevarte a alejarte de lo que Dios desea llevar a cabo en nuestras vidas. Es por esto que el primer ataque es la pérdida del deseo por lo espiritual. Satanás va a tratar de robarte y tratar de alejarte de las cosas espirituales de Dios. En Salmo 63:1, alguien apasionado
Alguien que busca por hambre y por sed, por Dios, se complace en todo lo que es para Dios. Alguien que tiene hambre y sed de su Señor y está agradecido, nunca se quejará de lo que hace para Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana, amado hermano. Esa pérdida de deseo espiritual empieza gradualmente, no va a empezar de un día para otro. Antes de todo esto, pasaste tiempo que simplemente estabas ocupado. Pasaste mucho tiempo sin leer la palabra. Pasamos tal vez mucho tiempo sin consultar con un hermano y tratar de compartir la palabra. Antes de todo esto estabas demasiado ocupado como para orar, demasiado cansado para buscar la presencia, no dispuesto a hacer un sacrificio. Pasabas menos tiempo en las cosas de Dios y pasabas más cosas en las cosas del mundo. Pronto tendrás una excusa para no asistir a una congregación. Pronto tendrás una excusa para no buscar a dónde congregarte. No estarás ni frío ni estarás caliente, estarás tibio. Y dice la palabra de Dios que a los tibios se los vomitará de su boca. Disfrutarás más fuera de las cosas de Dios que estando dentro de las cosas de Dios. Número 2, fatiga física. Un buen ejemplo de la escritura es Elías. Después de su roce con Jezabel, después de hacer llover fuego, después de matar 850 profetas de Baal, dice que fue agotado y huyó a esa cueva a esconderse de Jezabel. Y le pidió a Dios y deseó morirse porque estaba físicamente agotado. Si tú tal vez has ya trabajado en la obra del Señor, sabrás de lo que te estoy hablando. Es cansado trabajar para el mundo y al mismo tiempo trabajar para la obra. Es cansado, hay un agotamiento físico. Y en este caso, él tenía un agotamiento físico porque había derrotado 850 profetas de Baal. Había hecho llover fuego. El Señor lo había usado, pero había un cansancio. Y en ese cansancio y en ese momento fue vulnerable para Satanás. Número 3, el ataque de escasez. Parece que nuestros recursos se secan. Parece que los negocios se secan. Anuncian despidos. Se dañan las cosas en tu casa, se empieza a dañar el auto, se empieza a dañar los electrodomésticos, de repente los niños están enfermos, el enemigo quiere que apartes tus ojos de Dios. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer en ese justo momento, oprimiéndote por donde quiera que él pueda. Recuerda, él le ofreció el reino a Jesús. Él le ofreció el reino a Jesús. Le dijo que simplemente tenía que postrarse ante él y adorarle a él para que él le diera todo. Entonces, hermano, no nos podemos postrar ante las ofertas de Satanás. Tal vez Satanás te va a traer una buena oferta, algo que parezca un trabajo muy bueno. Vas a ver como que es una puerta que se te abre de bendición, pero realmente esa puerta no viene de Dios y esa puerta va a hacer que tú doblegues tus rodillas ante el mundo. No te postres ante el dinero, no te postres ante las ofertas de dinero. Recuerda que el dinero, dice la palabra, que no es malo, pero es malo el amor al dinero. Yo te puedo decir con una convicción y una certeza, amado hermano, que en el momento que tú mueres al dinero, en el momento que tú mueres al dinero, en ese momento es que Dios empezará a bendecirte, porque en ese momento tu Señor sabrá que ese dinero, que esas bendiciones no te serán de perdición, porque ya tu corazón no está en el dinero. Los momentos más vulnerables en la vida son cuando no tenemos nada
y cuando lo tenemos todo. Sí, así mismo como me escuchaste. Los momentos más vulnerables en la vida es cuando tenemos todo y cuando no tenemos nada. Ahí es donde Satanás nos tienta. Ahí es donde Satanás envía esa palabra, ese dardo y siembra ese huevo de áspid. Permanece en los buenos momentos y en los malos momentos, porque serás probado como a oro fino, para que salga de ti una joya muy valiosa. A través de las pruebas, a través de las circunstancias, es que el Señor va formando nuestro carácter para que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto. El diablo te pone ese pensamiento que te queda mucho mes y que te queda poco dinero. Recuerda y declara el Salmo 37:25. ¿Eres un justo? La solución financiera te aparta de Dios, te aparta de tu familia. Nunca permitas que nada te aparte de congregarte. No permitas que esa oportunidad financiera que te están dando te aparte de tu familia. Y esto produzca que tu matrimonio se pierda. Esto produzca que tu hogar se divida. No permitas, créeme que si tú decides quedarte con tu familia, con tu hogar, el Señor va a proveer de alguna u otra manera. Recuerda que la palabra dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará algo bueno. Él nos dará lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Él te va a dar. Solo tenemos que creer y resistir y resistir. Nunca permitas que nada te aparte de congregarte. Siempre busca un tiempo para congregarte. Alguien llega cuando estás por irte a adorar al Señor y de repente llegó esa persona y te distrajo y ya no fuiste. Pero esto no pasa una vez, sino que empieza a pasar de continuo y a presentarse situaciones antes de que te vayas a congregar para que no te congregues. Alguien necesita ayuda justo antes de irte al culto, justo antes de irte a la prédica, justo antes de irte a la alabanza, justo antes de irte a un retiro espiritual, justo antes de irte a esa vigilia donde tú ibas a recibir bendición. Ahí es donde el discernimiento tiene que entrar. El televisor te quita el tiempo. En cada fracaso de un cristiano hay una Biblia polvorienta y un altar quebrado. Cuando lees la palabra de Dios, inhalas vida espiritual. Nunca pases ni un día sin leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a renovar tus pensamientos, va a renovar de continuo tus pensamientos, y esta palabra que inhalas te va a dar vida en abundancia y vas a poder enfrentar lo que te aproxime, lo que se te ponga al frente cada día. Tenemos que buscar más que al oro y a la plata. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Número 4, te sientes abrumado y desesperado. Te sientes en ese círculo donde no le encuentras salida a la situación en la que estás viviendo. En pocas palabras, permaneces rodeado de lo que sucede. A donde quiera que volteas hay un problema y hay otro problema y hay otro problema y hay otra circunstancia, y muchas cosas están pasando a tu alrededor y todo eso te está oprimiendo, todo eso te está cargando, eso te empieza a robar el sueño, eso empieza a traerte dificultades tanto físicas, tanto de salud y espiritualmente. Es el perfecto escenario para que Satanás empiece a plantar la duda. Es el perfecto escenario que él va a buscar para empezarte a plantar la duda. Va a empezarte a decir que Dios no te escucha. Puede que ni siquiera estés en pecado y el Satanás te empieza a decir: es que pecaste, ya Dios no te quiere, ya Dios no te escucha, ¿dónde está tu Dios? A ver que te saque de este problema, y empieza a sembrar la duda. Ahí es cuando tú tienes que mandarlo a callar y te empieza a decir: ¿de qué sirve
¿Para qué seguir? Nada está cambiando, nada pasa, mi circunstancia está estancada, no veo mi milagro, no veo las respuestas a mis oraciones. ¿Qué está pasando? Entonces Satanás de continuo te está bombardeando con esos pensamientos. Recuerda que nuestro campo de batalla es la mente. Por eso nunca debes de estar sin ponerte la armadura de Jesucristo y el yelmo de la salvación. Amén. Dice que Satanás es ese ladrón, ese mentiroso que viene para sembrar dudas. Siembra sus huevos de áspid en tu mente y quiere que te des por vencido. Quiere quitarte tus bendiciones. Quiere que te apartes de tu ministerio. Número 5. Resurgen los antiguos hábitos y maneras viejas de vivir. La iniquidad resurge en tu vida, la maldad. El alma quiere el hombre viejo. ¿Cuál sería esto? Fumar, las drogas, el alcohol, los clubs, la pornografía, todo lo que tenga que ver con satisfacer tu carne. Pecados sexuales. Empiezas pensando que tu vida vieja era mejor que lo que tienes ahora en Cristo. Oh, yo no sé a quién le estoy hablando, pero sé que a alguien le estoy hablando. No caigas en la queja del pueblo de Dios. Qué tremendo que el pueblo de Dios se quejaba con todo lo que Dios había hecho por ellos. Caminaron todo ese tiempo en el desierto. Y yo quiero que tú te pongas a pensar, su calzado nunca se acabó, su ropa nunca se desgastó. Él hizo caer el alimento del cielo. Él hizo caer ese maná. Y aunque se quejaban y se quejaban, el Señor tenía misericordia. No caigamos en eso. Recuerda que eso causó que el pueblo de Jesucristo estuviera 40 años en el desierto. La queja va a hacer que sigas y sigas y sigas en ese proceso hasta que dejes la queja. Siempre debemos de estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca vamos a entender sus planes porque Él es Dios. Nunca vamos a entender sus planes. Nuestra mente nunca será completamente como la de Él. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Dice no sé cómo llamarle, un dicho, por así decirlo, que le cuentes a Dios tus planes para que Él se ría, porque los planes de Él son mejores. Número 6, una vida débil de oración. No puedes orar. No existe don de la oración. No existe un don que ya nacimos con la oración. La oración es un constante sacrificio, es una constante búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Recuerda que David decía, no te daré nada que no me cueste. Tenemos que levantarnos muy de madrugada, como dice la palabra. Si de madrugada me buscares, ciertamente tu principio será pequeño y tu final será muy grande. Hacer un sacrificio, amado hermano. Hay que hacer un sacrificio. Las cosas del Señor es constante sacrificio. Nada nos prometió que esto iba a ser fácil. En el momento que te pones a orar, Satanás te empieza a recordar todas las cosas que no hiciste, o todas las cosas que tienes que hacer mañana, o que te dio hambre, o algo, una distracción para que te apartes de la oración. Número 7. Te alejas de relaciones santas. Satanás te planta un pensamiento y te empieza a decir que es mejor que busques a solas. Sí, hay un tiempo de oración a solas, pero también hay un tiempo de oración en grupo con tus hermanos que te va a fortalecer, que te va a levantar los brazos en los tiempos difíciles. Y cada vez te alejas más. Cuando vuelves y te das cuenta, estás tibio. Como te decía anteriormente, no estás frío ni estás caliente, estás tibio. Vas de manera mecánica a la iglesia, haces todo de manera mecánica. Y dice la palabra que si estamos tibios, Él nos vomitará de su boca.
Antes te quedabas hasta el final del servicio para compartir con tus hermanos, para darles un abrazo, para saludarlos, y ahora ni bien termina el servicio y sales corriendo. Te suena el celular y tienes que irte. No vas más a los grupos de oración, a las células. En algunos lugares se les llama células, en otros lugares se les llama casa de oración, en otros lugares se les llama casa de paz, como quiera que le llames, pero a ese grupo de oración durante la semana dejaste de asistir. Si estás pasando por todo esto, debes que rogar a tu Señor para que Él te ayude. Satanás quiere que te entibies, ni siquiera que te enfríes, para que el Espíritu de Dios ya no esté en ti. Quiere robar ese aliento del Espíritu Santo en ti. Es cuando debes de perseguir a Dios más que nunca. Los otros días leí un libro que decía la persona que escribía este libro que estaba pasando una situación muy difícil y él acostumbraba a leer en el bosque y siempre caminaba por el mismo lugar. Y había un árbol, y dice que estaba él frente a este árbol y agarró una piedra y dijo: Señor, voy a marcar este árbol y quiero que me oigas muy bien, Satanás. Quiero que veas esta marca que pondré en este árbol, porque esta será la señal de que después de esto, después de todo lo que está pasando, Dios tiene algo mejor para mí. Y dice él que después, cada vez que pasaba por ese árbol y lo veía, recordaba la victoria que Dios le había dado. Yo no sé qué árbol tú necesitas marcar, yo no sé qué bosque necesitas caminar para declarar que Dios te sacará de esa circunstancia, que Satanás no logrará lo que está buscando. Perseguirás a Dios más que nunca, porque significa que siente Satanás que algo grande será liberado para tu vida. ¿Qué árbol tienes que marcar en este día? ¿Qué árbol necesitas dejar esa marca? No podemos cambiar el pasado, pero no tenemos que permanecer en él. No podemos cambiar los errores y fracasos del pasado. Lo que podemos hacer es cerrar el libro de nuestro pasado y saber que Dios ya te perdonó esos pecados. Dice la palabra que Él perdona nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar. Tienes que recordar que Dios te está dando una segunda oportunidad, que Él quiere lo mejor para tu vida. No podemos quedarnos en la prisión de lo que sucedió. Cuando Jesús fue al Gólgota a orar, Él clamaba en ese lugar, ¿verdad? Y dice la palabra que también Él mandó que los discípulos oraran y velaran. Tenemos que orar y velar y no tenemos que hacer como ellos que se durmieron y no oraron y velaron el tiempo que el Señor les mandó. Cuando Jesús fue colgado en la cruz hace 2000 años, el certificado de deuda de cada persona que alguna vez tuvimos fue pagado. Dice que en aquel tiempo, cuando una persona era arrestada y se metía en las celdas, se ponía un papel en la parte de afuera donde se iba poniendo una marca para ir marcando los delitos que estaba pagando. Y dice que cuando terminaba su condena, dice que se ponía la frase que decía: pagado por completo. Cuando Jesús estuvo en esa cruz del Calvario y entregó el Espíritu, dijo: consumado es. Y consumado es en griego significa pagado por completo. Jesús tomó nuestro certificado de deuda y escribió de manera transversal con su propia sangre: consumado es, pagado por completo. Nunca más podrás ser juzgado por tus viejos pecados. Otra vez, después de todo esto, el Señor traerá vida y vida en abundancia. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él ya pagó por esos pecados. Pero cuando hay arrepentimiento,
Hay algo nuevo que Dios tiene para tu vida. No te estoy hablando de que te gusta vivir de continuo en pecado, sino que te arrepentiste. Ya no vas a poder ser juzgado por esos pecados que quedaron atrás. Dice que José tenía una relación tan fuerte con Dios que creció a pesar de todo ello. Creció a pesar de todas las situaciones que José pasó. Creció de manera espiritual. Y José creció espiritualmente. Y cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José pudo rechazar sus provocaciones. Él decidió escribir en su corazón los mandamientos de Dios. Él decidió tener temor a su Señor y lo que él iba a decir antes de ceder a esa tentación. David estaba completamente consciente de que Dios le daba poder para proteger al rebaño y rescatar al cordero de la boca del depredador. Te estoy dando ejemplos y te estoy transmitiendo estas palabras para que esta palabra haga algo en tu espíritu. Jesús dijo en la parábola una necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará el tipo de fe que persiste frente a la negación y a la tardanza? Muchos dicen, cuando deje mi trabajo, me dedicaré a ganar almas. Cuando los perdidos cuando los perdidos están allá afuera. Muchos dicen, cuando tenga que dejar mi trabajo y yo tenga más tiempo para predicar la palabra, entonces lo haré. No, la palabra dice que nosotros predicamos en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que predicar en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde estás trabajando. Ahí puedes ganarte un alma, porque tal vez tú eres un doctor y yo no puedo entrar a un hospital. Tal vez tú eres un contador y tienes acceso a otro tipo de persona. Creo que me estás entendiendo lo que quiero transmitirse, ¿verdad? Amén. Ahora quiero decirte un ejemplo. Muchas veces hay personas que vienen a los pastores y les dicen que se les están presentando oportunidades y qué es lo que deben de hacer, qué decisión tienen que tomar, porque les están ofreciendo una paga mayor, pero esto implica que dejen de congregarse, esto implica que dejen de buscar a Dios. Simplemente la respuesta es fácil: más dinero, menos de Dios. Más de Dios, más dinero. ¿Verdad? La operación matemática es diferente. En la que hay más dinero, habrá menos de Dios. Y donde hay más de Dios, habrá más dinero que el Señor proveerá para tus necesidades. Recuerda que en Proverbios nos dice que no me des tanto que me haga apartarme de ti, ni me des tan poco que me haga falta. El Señor te dará lo justo. Te dará lo justo, lo que necesitas. En ese momento, Dios proveerá toda necesidad que tú estés pasando. Satanás siempre tratará de desenfocarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre tenemos que estar constantemente buscando de Dios. Las tácticas de la pitón son tratar de asfixiarte con tus problemas, tratar de asfixiarte con lo que está pasando a tu alrededor. La pitón siempre tratará de traer una distracción a tu vida. Quiero que recordemos nuevamente cuáles son las señales. Número 1, pérdida del deseo espiritual. Número 2, fatiga física. Número 3, ataque de escasez. Número 4, te sientes abrumado y desesperado. Número 5, resurgen los antiguos hábitos. Número 6, una vida débil de oración. Y número 7, te alejas de relaciones santas. Relaciones que en lugar de quitarte, te van a añadir a tu vida espiritual. ¿Cómo contrarrestarlo? Con atmósfera de adoración. Exactamente. Con una
atmósfera de adoración, porque Satanás también aprovecha las atmósferas. Depende de la atmósfera que tú le des, él se va a mover. Si estás en un club bebiendo, ¿quién es el que se está moviendo en esa atmósfera, en ese lugar? Es Satanás. Pero si tú creas una atmósfera de adoración en el lugar donde te encuentras, el Espíritu de Dios podrá moverse fácilmente. Dios responde a las atmósferas. Estás en este momento haciendo una atmósfera para que el Espíritu de Dios se mueva. Tendrás resultados de la atmósfera que crees en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que tú te encuentres. Cancela las misiones del enemigo cada día. Ponte la sangre de Jesucristo. Revístete de la armadura del Espíritu de Dios. Revístete de la armadura de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, los frutos del Espíritu brotarán de nosotros. Si respondes a la presencia del Espíritu Santo, eso es lo que habrá en nosotros. Recuerda, Satanás es el príncipe de este mundo. Constantemente opera en el gobierno y en el sistema político. El príncipe de las potestades de los aires. Él se mueve en los aires. No le des influencia. No le abras puertas, ni ventanas, ni portones, nada. No le hablas entradas a tu vida para que él se mantenga lejos, pero siempre va a querer venir a tentarte, pero tienes que estar orando y velando para que puedas echarlo fuera. No le abras ninguna puerta. Recuerda, peleamos contra seres espirituales a quien empoderamos. Cuando hablamos, tenemos que cuidar lo que estamos hablando. Saca los huevos de áspid de tu cabeza. No ahogues tu relación con Dios. No dejes de orar aunque no veas nada. No detengas tu alabanza aunque no veas que pase nada. Suelta el bagaje, suelta ese equipaje. Dice que cuando iba a ser nombrado el rey Saúl, dice que el pueblo preguntaba por él y que Saúl estaba más preocupado por todas las maletas que llevaba que por ser nombrado el rey. Aumenta tu fe. Prepárate para un nuevo nivel. Aléjate de toda distracción emocionales, oportunidades y de personas que no son de bendición para tu vida, para que esa pitón pueda ser apartada de tu vida y no logre el propósito que quería en tu vida. Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lleva bendición a todo el que se encuentra del otro lado, Padre, por el poder de la sangre de Jesús, Señor. Y en esta hora atamos el espíritu de pitón que esté operando en sus vidas, Señor amado, y declaramos liberación, Señor, por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor, y declaro que son plantados sobre su vida los frutos del Espíritu, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido que me hagas libre y renuncio a toda puerta y cierro toda puerta que he abierto para que el espíritu de pitón me esté oprimiendo. Y en esta hora te pido, Señor, que me enseñes y me reveles cómo echar fuera esa pitón de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo por fe, Señor, que en esta hora he sido libre de toda opresión demoníaca, de toda opresión del espíritu de pitón, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú no has confesado a Jesús como único Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el regalo de la vida eterna. El Señor te ofrece una mejor vida después de esta. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra que serás salvo. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Te pido perdón por mis pecados y hago un pacto contigo, Jesús, para que vengas a vivir a mi corazón
corazón. Voluntariamente rompo todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi carne, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé que si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amén. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús.